Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a una tertulia, un debate, una conversación que resulta posible gracias a la Universidad de las Hespérides, que es la universidad que hoy acoge este formato, una universidad que, como ya sabéis, es una universidad online de la que, bueno, pues muchos de los que vamos a estar aquí hoy formamos parte de ella. Yo mismo soy decano de la Escuela de Grado y también, como ya sabéis, Álvaro de María, a quien ahora presentaré, es el director del máster en Bitcoin, del que también os hablaremos en un momento. Y la universidad pues, nos ha convocado aquí para hablar de una cuestión que de vez en cuando surge en las conversaciones, que es algo que va a ir cobrando cada vez más relevancia y más importancia conforme nos acerquemos al momento de su implementación, que es el euro digital. ¿En qué consiste exactamente el euro digital? ¿Cuáles son los pros, si es que los tiene, los contras y las alternativas que pueden existir al mismo? Y para hablar, para debatir sobre todo esto, pues he traído a dos personas que han reflexionado mucho sobre esta cuestión y también sobre lo que hay alrededor y compitiendo con este euro digital, con las monedas digitales de los bancos centrales. En primer lugar, ya lo he mencionado, Álvaro de María, director del máster en Bitcoin dentro de la Universidad de las Hespérides. ¿Qué tal? Bienvenido. Un placer estar de nuevo por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juan Ramón? Siempre es un placer tenerte. Y junto a Álvaro, pues hemos traído a otra persona que ya estuvo en el canal hace ya algún tiempo, pero que vuelve justamente para debatir de uno de los temas que más le han ocupado y que más ha investigado y que más ha estudiado durante los últimos años. Y me refiero a Miguel Ángel Fernández Ordóñez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias, Juan Ramón, y gracias, Álvaro, por estar contigo también. Pues, como digo, es un placer que estéis por aquí. Antes de empezar con la conversación sobre el euro digital, pros y contras, ventajas, desventajas, oportunidades, peligros, como acabo de mencionar en la introducción, el máster de Bitcoin de la Universidad de las Hespérides, tenemos aquí a su director, a Álvaro de María, y además en unos días empieza una nueva edición de este máster. Pues Álvaro, háblanos un poquito, coméntanos un poquito sobre el contenido de este máster, a quién va dirigido, quién lo puede cursar, cómo lo pueden cursar. Sí, lo primero que hicimos fue una edición de un posgrado para aquellas personas que quisiesen aprender sobre Bitcoin. Al final, Bitcoin es uno de los fenómenos pues, más interesantes que han ocurrido en las últimas décadas y para mí en siglos, ¿no? Porque es una forma de propiedad que no habíamos conocido antes, ¿no? Es una forma de propiedad que solo depende del conocimiento y eso pues cambia completamente la manera que tenemos de ver las relaciones económicas, sociales y políticas. Y no había una formación universitaria que abordase el fenómeno de forma completa, ¿no? Y por eso buscamos pues hacer un posgrado que lo intentase, ¿no? Y parece que lo hemos conseguido con mucho éxito, con un montón de alumnos, y ahora sacamos una nueva edición ampliada también con formato máster, para todos aquellos que ya no solo quieren aprender sobre Bitcoin, que para eso se mantiene también el posgrado, sino para aquellos que se quieren dedicar a Bitcoin, ¿no? Entonces hemos intentado hacer una ampliación en el sentido de traer a las empresas y a los profesionales de Bitcoin de todo el mundo. Tenemos empresas de Estados Unidos, a Bitcoin Magazine, tenemos a Money on Chain de Argentina, tenemos a Jan3 colaborando, tenemos a muchas empresas y a mucha gente impulsando todo el desarrollo del máster para llevar a aquellas personas que se quieran dedicar a ello a conectar con las empresas y con los profesionales del sector, ¿no? Y sobre todo que aprendan las competencias que las empresas necesitan. Y eso la verdad que ha salido un máster muy interesante, con un nivel de profesores que yo también a veces alucino, ¿no? Colabora también con nosotros Negocios Televisión, son muchísimos profesionales de nivel muy alto, ¿no? Y la verdad que es ¿Tienes un algunos de placer. los profesores que conforman el máster? Porque lo hemos comentado otras veces, pero bueno, a lo mejor parte de la audiencia ahora no es consciente. Sí, por ejemplo, está Kilian Rauch de Bolz, está Sergio Fernández de Negocios Televisión, está Cristina Mazankova, que es la jefa de prensa de Bitcoin Magazine. Es decir, hay un nivel de profesores en general muy alto, ¿no? Está Manuel Polavieja también, que es un auténtico honor contar con un gran teórico, el que yo he aprendido muchísimo entre los profesores. Está Javier Maestre, Pablo Rodríguez, hay mucha gente que la verdad que están encantados, y Juan Ramón, que Bueno, también es profesor. tú mismo, Álvaro, como, y, yo, como y yo que director. también estoy por ahí. Así que la verdad que es un honor y además en esta edición, en el máster añadimos también masterclasses, ¿no? Entonces vendrán profesionales y personas muy reputadas de todo el sector en todo el mundo a impartir clases específicas de cómo ha sido su recorrido en la industria, de qué han hecho, de cómo empezaron, de cómo han evolucionado sus negocios y sus empresas, y podréis charlar con ellos y hablar con ellos pues en una sesión muy privada y muy personal
que yo creo que va a resultar muy, muy, muy interesante. Muy bien, pues si queréis obtener más información sobre el máster de Bitcoin de la Universidad de las Hespérides, recuerdo, máster online, es decir, lo podéis cursar desde cualquier parte del planeta. Lo digo por si no nos estáis viendo desde España, no es un obstáculo no vivir en España para cursar este máster. Tenéis en la caja de descripción del vídeo, y lo tendréis también en el comentario destacado, el enlace con más información sobre este asunto, sobre este máster, sobre este programa que ya va por su segunda edición, en este caso ampliada. Después del éxito se llenó y además me consta que el grado de satisfacción de los que se apuntaron es muy alto, pues de la primera edición. Gracias sobre todo al excelente trabajo de Álvaro confeccionando el programa y también al altísimo nivel de los profesores que lo componen. Y dicho esto, pues empecemos con la conversación de hoy. Una conversación, ya digo, que acoge la Universidad de las Hespérides sobre el euro digital. Modelos de euro digital los hay varios. De hecho, luego Miguel Ángel nos podrá hablar de lo que él lleva proponiendo desde hace muchos años. Pero, ¿cómo es el euro digital que parece que va a terminar implantándose en la eurozona? Para ubicar inicialmente la pelota. Si quieres empezar, Miguel Ángel. Sí. Bueno, la idea del euro digital, que es euro porque estamos hablando de la zona euro, ¿no? Pero en otros países la rupia digital, el dólar digital. La idea era que tenemos un euro físico, ya hablando del euro, para no hablar de CBDCs, porque se puede aplicar a cualquier otro país, otra zona monetaria, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Hemos tenido durante siglos, bueno, los euros físicos, vamos, los euros no, pero la libra, las monedas físicas emitidas por el Estado. Porque llegó un momento en el siglo pasado, en el siglo XIX, en que también había monedas físicas y billetes físicos privados emitidos por los bancos, pero al final, de una forma u otra, a veces prohibiendo, a veces, al final, no hay ningún país del mundo que tenga billetes privados y todos los tienen emitidos por el Banco Central Público. Entonces, ¿qué sucede? Que el depósito, cuando nace el depósito bancario, te das cuenta que es un dinero no físico, es un dinero que tiene la ventaja de que no es físico. Y al no ser físico, puede ser utilizado mucho mejor que el físico para transferencias, para hacer miles de cosas, domiciliaciones, etcétera. Porque no es físico. En aquel momento no se le llamaba digital, se le llamaba book money, porque está registrado en los libros de los bancos, ¿no? Digitales cuando aparece ya y se tiene en un computador, ¿no? Entonces, la idea del euro digital es que, igual que el Estado emite a través del Banco Central unos euros físicos, ¿por qué no va a poder emitir euros digitales? Esta es la idea general. ¿Qué sucede? Tú preguntas, el que va a salir en octubre, según ayer dijo Lagarde, ¿no? Porque con todo este movimiento de Trump, de repente ha renacido el euro digital, ¿no? Y porque antes era dudoso, aunque es verdad que todavía hace falta tomar que el Consejo, la Comisión y el Parlamento lo decidan, ¿no? Cosa que yo, como abogado práctico y tal, pienso que no hubiera sido necesaria, porque no, el Banco Central emite el dinero y lo podía haber emitido. Ahora lo que pasa es que lo emite y crea una infraestructura para que solo lo puedan usar los bancos, los euros digitales, porque el euro digital existe ya. Claro, eso, Miguel Ángel, te quería comentar para que lo ampliaras, ¿no? Porque, claro, hay gente en el chat diciendo, bueno, el euro digital ya existe, ya lleva existiendo desde hace mucho tiempo, porque dice, los depósitos bancarios son euros digitales y luego los bancos en el Banco Central ya tienen euros digitales, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre esto que ya hay y lo que va a venir? La diferencia es tremenda, y la gracia es que el euro físico es un euro, es dinero, mientras que los depósitos no son dinero, son promesas de devolver dinero. El euro digital sería un dinero digital. Los depósitos bancarios son medios de pago digitales, vamos, tan importantes como que el 99%, el 100% de los medios de pago digitales son depósitos bancarios. Entonces, la idea es que pueda ser un medio de pago seguro. ¿Por qué seguro? Seguro porque no puede entrar en crisis nunca. No es una promesa de pagar dinero, no entra en crisis. En eso es como el Bitcoin, Álvaro. Es decir, es una moneda, no es una promesa de pagar bitcoins, ¿no? Distinto a las stablecoins, que son monedas que permiten, ¿no? Entonces, eso es lo que es el euro digital. ¿Quién emite euros no físicos? El Banco Central Europeo emite. Lo que pasa es que hemos llamado euro digital a cuando
eso se va a hacer accesible a todos los ciudadanos y a todas las empresas. En principio esa era la idea. En principio la idea era que igual que una vez que ha emitido ya el euro físico, el Banco Central, cada uno hace lo que quiere. Los ciudadanos, las empresas lo usan como quieren. Lo lógico es que el euro digital, que simplemente cambia la forma de ser física a digital, pudiera ser utilizado por todas las personas, las empresas, los extranjeros, etcétera, ¿no? Y que fuera. Pero no, ¿qué sucede? Que lo que se ha diseñado es un euro digital que no lo pueden usar las empresas, cosa ya tremenda, porque de alguna forma, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que son las que, como hemos visto en Silicon Valley Bank, bueno, pues de repente no pueden pagar a sus trabajadores, ¿no? Las grandes tienen ya otras posibilidades, ¿no? Pero no pueden. Solo pueden los ciudadanos. Y los ciudadanos parece que les van a poner unas limitaciones de que como mucho pueden tener 3.000 euros. Al final se está diseñando. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es clarísimo, porque, y es algo que yo creo que debemos reconocer todos, y es que si tú te dejas el euro digital competir sin limitaciones con los depósitos bancarios, puede ser que la gente prefiera tener dinero seguro que no una promesa de devolver dinero. Por lo tanto, tiene una cierta razón que no se dice, pero que se debía decir. Mire, empezamos limitando esto porque esto es una cosa muy seria. Y esto se puede llevar por delante los bancos. No, se dice que es que así es mejor porque no debe ser reserva de valor. Hay otras razones. La razón única e importante es que se llevan y hay que tener cuidado. O sea, yo creo que no va a valer para nada ese euro digital, pero que es importante empezar despacio, porque lo que tenemos que hacer, desde mi punto de vista, es un proceso de liberalización de la banca, de quitarle todas las protecciones, y eso no se puede hacer de repente. Eso hay que hacerlo cuidadosamente, ayudando a los bancos, etcétera, ¿no? Pero el que va a salir no es. De todas formas, digamos, en mi mundo, ¿no? Donde defienden el euro, hay muchos que dicen, esto no vale para nada, esto no. No, sí vale, porque se va a tener una cosa que los ciudadanos por primera vez van a saber qué es, y a partir de ahí es donde los propios ciudadanos podrán empezar a decir, bueno, ¿y por qué yo, cuando voy a comprar una cosa que es de un coche, yo no puedo comprarlo con euros digitales y tengo que usar el dinero bancario, ¿no? ¿Por qué? Y entonces yo creo que es importante lo que se va a decir, y dice Lagarde en octubre del 26, es que se vea. Es un poco paradójico, no vale para nada, pero sí vale para empezar. Esta es mi idea. Ahora iremos sobre el desarrollo de tu propuesta y de la liberalización del mercado e introduciendo el euro digital, pero antes hay un punto en el que, bueno, supongo que estáis en parte de acuerdo y en parte de desacuerdo, que es el que me gustaría que Álvaro afrontara. Ha dicho Miguel Ángel, bueno, en esto el euro digital es como Bitcoin. Entonces, yo creo que ahí Álvaro en parte ha arqueado una ceja porque sí, tiene algún paralelismo, pero para él Bitcoin es único y no tiene comparación con otros activos. Entonces, Álvaro, para ti, ¿cuáles serían las diferencias entre Bitcoin y un euro digital, un dólar digital, es decir, una moneda digital de los bancos centrales que actúe, digámoslo así, como base monetaria o como base del sistema monetario? La diferencia no puede ser más abismal, porque mientras que las CBDCs tienen un emisor y no tienen, o sea, tienen una oferta que no tiene un límite concreto y que pueden crear tanto como consideren, con Bitcoin tenemos una oferta determinística y carecemos de emisor. Eso convierte a Bitcoin en un activo real, ¿no? Yo sé que Miguel Ángel sí que tiene la propuesta de que las CBDCs, el Banco Central se convierta simplemente en un registrador de la propiedad, ¿no? De alguna manera, que no sea un pasivo del Banco Central, pero desde luego eso ni es la propuesta del euro digital ni estamos cerca de verlo, ¿no? Además que también tiene pues otros problemas que podemos comentar luego más adelante. Pero mientras que Bitcoin tiene una oferta fija y no tiene emisor, las CBDCs tienen emisor y no tienen una oferta limitada. Entonces, eso que parece poco, pues es una diferencia tan grande pues como el oro con el fiat, mismamente, ¿no? Con el resto del dinero. Porque, Miguel Ángel, en el euro digital, bueno, lo que se está diseñando ya veremos cómo evoluciona, pero en lo que tú concibes como el euro digital ideal, ¿el Estado tendría capacidad para modificar la oferta monetaria a discreción, o cómo evolucionaría la oferta monetaria a través de una regla fija y previsible, pero esa regla la podría alterar el Estado cuando quisiera?
¿cómo funcionaría? Por contrastarlo con lo que decía Álvaro de Bitcoin tiene una oferta absolutamente limitada y eso lo distingue de cualquier otro activo que está al albur del emisor. Vamos a ver, eso en principio habría que decidirlo. Es decir, todavía sí podemos pensar que el euro digital es, como ha señalado un poco Álvaro, tiene algo que ver como un registro de la propiedad inmobiliaria, de la propiedad monetaria. Es decir, en definitiva es que tienes los depósitos en vez de en un banco, en el Banco Central, pero lo tienen en un registro, ¿no? Un registro que incluso puede tener sistemas modernos, ¿no? De DLT y de, en fin, están pensando en este tipo de cosas. Entonces, ¿qué política monetaria? Pues yo diría la que tú quieras. Yo puedo decirte la que yo creo. La que yo creo, porque tú podrías hacer como ahora y decir, el Banco Central decide cuánto hay que aumentar, pero lo más importante de ahora no es eso. Lo más peligroso es que se lo queda, lo aumenta, lo mete en su balance y entonces dice, con esto voy a comprar bonos del gobierno o voy a prestar a los bancos o voy a hacer no sé qué. No, mi idea es que el Banco Central tiene que cuidar el registro y yo lo dejaría sobre todo para todo el sistema de pagos, etcétera y tal. Pero hay dos formas. Una, que decida la cantidad que se debe aumentar porque hace una valoración de que está pudiendo haber deflación, etcétera, o inflación, y que ni siquiera lo haga, porque es la propuesta de Friedman, de decir, mira, no tiene ni que hacer eso. Es decir, tiene que aumentar cada año un 3% por crecimiento y un 2% de inflación, un 5%. Y si hay un poco de inflación, pues ya bajará. Y si hay más crecimiento, etcétera y tal, y me olvido, que es la grandeza de la propuesta, yo creo, de Friedman del año 60. Pero también podría decir que no, que decida cuánto. Pero para mí el tema importante es que ese dinero debe ser de la gente. Y te diré por qué es importante. Debe ser, es decir, debe dársele a la gente. No debe quedárselo el mercado, no debe quedárselo el Banco Central. ¿Que hace falta más dinero en la economía? Sí, pues somos 450 millones, pues 500 euros a cada uno desde el bebé o desde no sé cuánto. Evidentemente los ciudadanos europeos, no los extranjeros que lo usen, ¿no? Pero a estos se les da. Eso tiene una enorme ventaja porque lo que significa es que el aumento de demanda que pueda ser ese dinero o de inversión o de lo que sea, lo van a decidir los ciudadanos. No lo va a decidir ni ahora que lo deciden los bancos comerciales. En Europa el 70% de las decisiones de financiación está copada y capturada por bancos comerciales, en Estados Unidos menos, y el mercado no le queda nada, le llamamos mercado de capitales. Si tú dejas a todo el mundo decide. ¿Que quiere el gobierno financiarse para lo que sea? Emite bonos, pero el que se lo compra es los ciudadanos, no el Banco Central. Y tiene que convencer a los ciudadanos o les pone impuestos. Pero el Banco Central no hace nada con el dinero, como el registrador de la propiedad inmobiliaria. No, las casas son de la gente, el dinero es de la gente. Ese para mí me parece el mejor sistema porque de alguna forma evita las barbaridades que hemos visto, es decir, porque es que recientemente hemos visto que genera trillions o billones que hablamos nosotros, que decide pagarlo a no sé quién, ha tenido un efecto distributivo tremendo, negativo y regresivo. No, tú se lo das a la gente y que la gente haga lo que quiera. Pero lo que quiero decir antes, pero un momento, Juan Ramón, es que es algo, estamos tan lejos de eso, de decidir eso, que es un tema que requiere algo más de lo que yo he dicho, digo, ¿no? O sea, que es un tema muy importante. Si no te he interpretado mal, entonces el aumento o la variación de la oferta monetaria que planteas sería algo así como el helicóptero de Friedman, ¿no? De distribuir más o menos entre la población el incremento de la oferta monetaria. Sí, pero es curioso que tiene un elemento despectivo. Los que han... Sí, no, yo no lo digo. Lo digo tal cual lo planteaba. Pero date cuenta que a mí me parece opuesto casi en populista, es que es el dinero del pueblo, es que no es que lo suelte usted, es que se lo da a quien tiene que decidir sobre si ahorra, consume, invierte, dona o hace lo que quiera con el dinero. Y eso es, para mí es en el largo plazo, el tema más importante es el que tenemos ahora del mercado de capitales, que está capturado por la banca europea, sobre todo, que es la más protegida, el 75%. Y la gente dice, bueno, tenemos que ver cómo variamos la legislación de mercado de capitales. No. Quite usted las protecciones y privilegios a los bancos
que entren a competir como cualquier otro a por financiación y veremos que todo, el 100% del mercado lo decide la gente, no los bancos, no solo un trocito. Y la forma de resolver y ampliar el mercado de capital es esa. ¿Y qué sucede? Que en Estados Unidos, como están menos protegidos, porque al no estar fragmentados no tienen el peso de la protección nacional de los bancos, que es tremenda en España, en Europa, bueno, pues allí solo copan el 30% del mercado, pero también están copando el 30% del mercado. O sea que lo lógico sería que el 100% del mercado sea la gente. Álvaro, aquí encontraríamos otra diferencia entre el euro digital o las monedas digitales de los bancos centrales y Bitcoin, ¿no? Porque es verdad que ahora mismo en Bitcoin hay una pequeña dilución del valor de Bitcoin a través de las nuevas emisiones programadas por el minado, pero justamente es un pago que se hace por un servicio que se proporciona a la comunidad de Bitcoin, ¿no? Y en lo que plantea Miguel Ángel, hay un incremento de la oferta monetaria que se distribuye más o menos de manera proporcional, entiendo, en función de los saldos de caja o per cápita de las familias que haya en una economía, pero sería a cambio de nada, ¿no? Es decir, tenemos que aumentar la oferta monetaria un 5% al año, pues lo distribuimos como helicóptero monetario, no en el sentido despectivo que a veces tiene, sino pues no se lo damos a este y a este no, sino lo repartimos entre todos. Pero en Bitcoin sí que hay primero una limitación cuantitativa y por tanto una tendencia a la no dilución en absoluto del valor y en todo caso la pequeña dilución que existe ahora está vinculada a un servicio que se presta, que es el minado. Sí, al final no deja de ser una parte de la manera de asegurar la red de Bitcoin también, ¿no? Entonces es casi como pagar el presupuesto de seguridad. Entonces, en ese sentido, aunque no es todo, pero sí es una parte importante, pues los tenedores de Bitcoin soportan ese coste y es un coste que efectivamente soportan vía dilución, pero ya predeterminada, ¿no? Que es una cosa importante. Al final es una cosa que ya descontamos, ¿no? Que ya tenemos presentes todos los que lo tenemos, ¿no? Luego es verdad que ese sistema pues se termina volviendo injusto con el paso del tiempo, porque al final los que sostienen vía comisiones son los que realizan operaciones, no los que tienen esa propiedad atesorada, ¿no? Pero que también de alguna manera pues mantienen ese valor atesorándola. Entonces yo creo que sí, que hay una diferencia ahí importante, pero tiene una cosa muy, muy interesante que comenta Miguel Ángel, que es efectivamente los bancos emiten sustitutos monetarios, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un depósito bancario, no tienes un depósito realmente, tú te conviertes en acreedor de ese banco. Y hay una diferencia muy grande entre ser acreedor del Banco Central y entre ser acreedor de un banco comercial, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, muy bien en las stablecoins. Tenemos dos grandes principales, ¿no? Circle y Tether. Tether tiene letras del Tesoro estadounidense, ¿no? Deuda pública a corto plazo. Claro, eso es mucho mejor ser acreedor directamente del Tesoro norteamericano que Circle, que tenía sus depósitos, eso sí, depósitos en acreedor del Silicon Valley Bank, y cuando quiebra el banco, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es muy interesante, el dar acceso también a esa parte de reservas bancarias, de poder ser acreedores directos del Banco Central, como lo somos en el dinero físico, con esa parte, ¿no? Pero yo creo que estamos muy lejos de eso. De hecho, las propuestas de euro digital te obligan a tener una cuenta en un banco. Digo yo, pues estamos volviendo un poco a morder la pescadilla, a morderse la cola, ¿no? Porque precisamente lo que haces es esto para quitar a los bancos de en medio, pero para abrirte una cuenta con euro digital te deja abrir una cuenta en un banco, ¿no? Entonces esto es un poco contradictorio, lo mires por donde lo mires. Y al final es eso, ¿no? Si realmente una propuesta como la de Miguel Ángel prosperase, al final lo que estás quitando es la financiación a los estados y a los bancos, ¿no? Una financiación directa. Y eso tiene ciertas consecuencias positivas, porque ahora, como tienen tales privilegios los bancos, pues tú no miras cuando haces un depósito bancario, tú no te pones a estudiarte las cuentas anuales del banco a ver si es solvente o no, si tiene bien hechas las inversiones o no, porque tienes un montón de protecciones, tienes el fondo de garantía de depósitos, tienes al prestamista de última instancia, tienes un montón de mecanismos para equilibrarlos, compensarlos, etc. Hay muchos intereses alineados ahí, ¿no? Y al final esto no deja de ser una ineficiencia en la gestión de riesgos, en la gestión financiera, en la gestión económica de los bancos, que al final terminan teniendo unos problemas gigantescos porque tienen pasivos a la vista con activos a muy largo plazo, ¿no? Y eso al final termina generando unos problemas económicos descomunales, ¿no? Claro, si tú lo que haces es quitarle los depósitos y dejas a los ciudadanos de acreedores del Banco Central directamente, pues claro, tienes una ventaja muy grande, que es que los bancos se van a tener que poner las pilas en la gestión de sus activos, ¿no? Y eso es una cosa que yo creo que sería muy positiva, ¿no? Y eso yo creo que Miguel Ángel lo puede explicar mejor, pero claro, permitiría quitar todos los privilegios bancarios
y ahí sí que le quieres dar tu dinero al banco o le quieres dar tu dinero al Estado o lo que sea, pues que lo paguen. No. Justamente sobre esta cuestión, porque yo en esto último soy un poco escéptico, me tendréis que convencer todavía. Creo que tanto Bitcoin como la moneda digital, tal como la plantea Miguel Ángel, tienen una característica que sí que es común, que es que no en Bitcoin, desde luego, ni siquiera es posible, que es la reversión en la cantidad de dinero, es decir, la cantidad de dinero aumenta, pero no puede dar marcha atrás. Y en el caso de la propuesta de Miguel Ángel, creo que tampoco hay un mecanismo para, si por ejemplo la demanda de dinero cae, poder reabsorber parte de esa oferta, de ese stock monetario que está en circulación, con el objetivo de que destabilizar el valor del dinero, ¿no? Porque, claro, si la moneda del Banco Central es una deuda del Banco Central, Álvaro decía, somos acreedores del Banco Central si tenemos euros digitales, ¿no? Es decir, ¿cuál es el derecho que tenemos contra él? Pues a tener un título de valor estable, ¿no? Pero claro, para poder estabilizar hay que poder emitir y hay que poder desemitir, es decir, reabsorber, ¿no? Entonces, ¿qué solución se plantea tanto desde la perspectiva de la moneda digital como de Bitcoin? Porque bien sabe Álvaro que una de las críticas, por ejemplo, la hace Fernando Nieto, y creo que con cierto sentido, que se hace contra Bitcoin, es que justamente la perspectiva deflacionista de Bitcoin lo que puede volver o hacer es exacerbar la volatilidad de Bitcoin y en ese sentido generar ruido o costes de transacción adicionales al ejercicio de transferencia de valor, ¿no? Entonces, ¿cómo veis ese problema? Que para mí es un problema serio, tanto en una propuesta como en la otra. Pero ¿cuál es el problema, Juan Ramón? Que pueda reducir o sea, ¿cómo? Que puedas tú reducir la oferta. Eso es. Ya. Por ejemplo, ahora si hay inflación, el Banco Central lo que puede hacer es vender deuda pública, como Exacto. tiene la deuda pública en el activo y el fiat es su pasivo, cuando vende la deuda pública, le entra fiat, se extingue por confusión. Claro, o sea, por ligarlo con lo que decía Miguel Ángel, ¿no? Que dice, claro, ahora crean el dinero, se lo quedan y compran deuda pública, por ejemplo. Claro, pero esa deuda pública pasa a ser un activo del Banco Central que pueden usarla para reabsorber parte de la moneda que han emitido y estabilizar su valor, ¿no? Para pero retirar oferta de circulación. Claro, si la repartimos entre la población, el Banco Central como tal no tiene activos con los que recomprar esa moneda que ha emitido. Mira, depende del sistema que tú digas de creación y tal. Si estamos en el de Milton Friedman, tú no tienes que hacer nada. Si de repente cae la S y tal, bueno, pues de repente al final se acomodará porque no, sí, tendrás inflación, claro, pero que... Claro, sí, claro. No, pero con una diferencia, y es que las grandes oscilaciones de necesidad de retirar o de aumentar y de inflación vienen determinados por el problema de las burbujas de los bancos comerciales. Es decir, es que normalmente en el mercado no vas a tener eso. Es decir, ¿por qué de repente la gente va a decir yo no estoy dispuesta a gastar? ¿Por qué? O sea, pues no, bueno, pero puede decirlo. Segundo tema, tú puedes siempre poder decir, mire, pues yo darle la oportunidad al banco, ni siquiera aumento esto. Tiene la facultad de no aumentar cada año, a lo mejor hasta la mitad. Vamos, y si es no aumento nada, el chute deflacionario que metes es tremendo, no tienes por qué manejar y tal. O sea, todo esto arranca un poco de la idea de la trampa a la liquidez, de tal. Si hay un mercado, todo esto no pasa, porque el mercado está equilibrando continuamente. El mercado, lo impresionante es, acabamos de ver una caída de casi el 20% en la mayoría de los valores, que es una burrada, ¿no? De tal. Y no ha pasado nada. No, desde el punto de vista de que, quiero decir, no ha habido crisis bancarias, no ha habido crisis sistémicas, y le ha afectado a los que tenían el dinero. Pero el conjunto de los contribuyentes no tiene ahora que poner 140.000 millones porque ha caído la bolsa. El mercado está continuamente subiendo, bajando precios, alterándose, entrando gente, destruyéndose y tal. Y el mercado tiende al equilibrio sin necesidad. O sea, pero en todo caso se pueden meter cosas de este tipo. Yo creo que eso... Lo más importante yo creo que es lo que ha dicho Álvaro, y yo creo que es que estamos muy lejos todavía de esto. ¿Por qué? Porque la aproximación que se ha tenido ante el euro digital y la que han tenido los bancos centrales y todo es decir, bueno, esto es complementario. Es decir, nadie ha puesto sobre la mesa
tenemos un problema como el que teníamos en telecomunicaciones o en transporte aéreo. Aquí no funciona el mercado porque hay un monopolio, hay un montón de protecciones, está Basilea III y tenemos que liberalizarlo. O sea, cuando la digitalización se produce en la fotografía digital o en el vídeo digital, como son sectores que no tenías, Kodak no era estatal, no tenía sus ventajas, bueno, se ha producido y hoy 1.500 millones de personas hacen cine familiar, que yo hacía para mis hijos y que me costaba 100 euros, 3 minutos y tal. Y ahora lo hacen los inmigrantes y se lo mandan a Ecuador gratis. ¿Por qué? Porque se liberalizaron las telecomunicaciones, se liberalizó todo. Y entonces ¿qué sucede? Que ahora tenemos que desmontar un monopolio. Este es el problema. Y a la gente le entra terror decir, oiga, no, vamos a decir. Pero en mi opinión, por eso, aunque sea muy lejos, mirar cuál es el objetivo. El objetivo es que el Estado emita su euro digital, las stablecoins emitan sus stablecoins, el Bitcoin emita su Bitcoin y tal. ¿Qué es lo único que tiene que hacer el Estado con esto? Proteger a los inversores. Evidentemente, en el euro digital no tiene ningún problema porque está ahí el Estado y no tiene que hacer nada, ni garantía de depósitos ni nada. Pero no proteger a las empresas, protegerle en el sentido de información, auditorías, stablecoins, AML, el que no pueda ser usado por narcos, terrorismo, etcétera. Pero usted ni protege ni tampoco hace la barbaridad como se hace ahora de decirle a los bancos que no pueden financiar los startups. Porque no pueden y tienen que hacer solo hipotecas y deuda o compran deuda, con lo cual luego vemos el crecimiento de la deuda pública y privada y nos asombramos. Es que la deuda está subsidiada por el Estado con todo este aparato de protección y tal. Pero es bastante creíble pensar que tengas todo eso y eso además quita la necesidad de decir si es mejor el Bitcoin o no el Bitcoin, porque la gente puede preferir cada cosa para una cosa. Y probablemente como medio de pago para esto y tal, igual que el efectivo utiliza esto, para las transacciones internacionales, mientras tenga, por supuesto, los bancos 5 días y no sé cuánto 6% va a ser stablecoin, y para el Bitcoin, yo entiendo que haya gente que lo vea como reserva de valor. Yo creo que los mismos del Bitcoin se dan cuenta que como medio de pago la volatilidad no les va a permitir ser un medio de pago generalizado. Pero ¿por qué no dejarlo como depósito de valor para el que quiera? Si tiene todo esto de lo que ha señalado Álvaro, los 21 millones, los no sé qué, un emisor y tal, pues como el oro y como todo. Es decir, y al final el mercado decidirá. Y el mercado no suele decidir nunca de una cosa o de otra. El mercado picotea de aquí, picotea de no sé cuántos. Para esto quiero esto. Ahora, ¿eso qué significa? Significa introducir mercado, para mí, 3 cosas. Una, libertad de elegir. O sea, oiga, usted no puede decirme que no deja al Estado hacer el euro digital porque no le gusta y entonces vamos a no dejar a la gente que tenga la oportunidad de elegirlo. No, freedom to choose. El Estado tiene que hacer una infraestructura para que lo usen los ciudadanos, las empresas, las stablecoins, los poseedores de Bitcoin, los que quieran, absolutamente. Segundo tema, quitar protecciones. Adam Smith. Aranceles, ahora todo, quitar depósito, quitar los sistemas de resolución, la prohibición de bancarrota, el no aplicarles las leyes de competencia a la banca. Son los 15 protecciones que yo saqué en mi libro y que ahora han añadido unas 3 más, ¿no? La remuneración de los depósitos, esa es genial. Es fantástico, o sea, diseñan un euro digital y correctamente dicen no debe estar remunerado. Si no tiene riesgo, la remuneración existe cuando tú tienes riesgo, pero resulta que llegan a los bancos y desde 2008, porque eso lo cambiamos en el 2008 con la crisis ya, le están dando el 4%, 140.000 millones a los bancos europeos. ¿Eso qué es? No es un subsidio. Así que además es de los contribuyentes, porque si fuera otra cosa, pero es de los contribuyentes. Un subsidio a la deuda. Porque si fuera eso para hacer startups y no sé qué y tal y no sé cuántos, dice, no, se lo doy a los bancos para que den hipotecas. Entonces, claro, desmontar todo eso, en mi opinión, requiere coger a los bancos y en vez de hacer lo de ahora, que es lo de Silicon Valley, se reunió el Tesoro y la FDIC, hicieron 3 cosas. Una, límite de depósitos infinito y asegurados y no asegurados. 2,
¿cómo se dice? Las prestaciones de préstamo a los bancos, ¿no? Las facilities. Y ya la tercera, que era fantástica, porque claro, como las facilities tienen que estar respaldadas por bonos del Tesoro y habían perdido valor, se cambiaron las leyes de contabilidad para que se valorara con el valor de amortización. Como dijo uno que tenía yo en el banco después, dice, si hubiéramos tenido eso, no hubiera habido crisis bancaria española. O sea, si hubiéramos aceptado que se paga la amortización. Entonces, es un cúmulo de protecciones que tienes que quitar. Y la tercera, el que el Banco Central o el emisor no se quede con el dinero. Porque fíjate, hasta el modelo antiguo, que era dárselo al rey, ahora sería dárselo al Parlamento. Es seguir la tradición histórica. Me parece mejor que el Banco Central decida. Porque, bueno, por lo menos es el individuo colectivo, ¿no? El colectivo de individuos, ¿no? Yo prefiero que se le dé a la gente y que el Estado le pida el dinero a la gente. Pero cuando compra deuda pública está haciendo eso, ¿no? Al final se lo está dando... Claro. Bueno, no, pero lo está decidiendo él. Sí, claro. ¿Por qué? A lo mejor los ciudadanos no quieren y que sufra el Estado, ¿no? O sea, al final, ¿qué pasa? Ojalá, te cargas la disciplina de mercado. Cuando no tienes mercado, te cargas esa maravilla que es que la gente se preocupa de no tener déficit, de no sé qué, de cuidar de cómo son los intereses y no. Y los bancos se preocupan, o los que invierten, en qué hacen con la inversión, a ver si no se equivocan, y los malos se largan, ¿no? Y eso es lo que falta en este momento. Pero tú eso lo podrías tener. ¿Que es fácil de hacer? No. Lo primero que hay que darse cuenta es que el sistema actual tiene problemas, porque a mí una de las cosas que veo es que dicen, no, pero si esto funciona, ¿cómo funciona si doy 140.000 millones? Si me ha costado no sé cuánto recoger a los bancos, el coste de no competencia, el coste de que no haya competencia en absoluto, que es un coste no presupuestario, pero enorme, ¿no? Y esto es lo importante. Yo siempre cuento una cosa que leí de la biografía de Deng Xiaoping, cuando decide introducir el mercado y ya tiene a todos y está con sus asesores y tal, dice, pero antes de arrancar, lo que tenemos que explicar sobre todo es que esto no funciona. Que esto no funciona. Porque si creemos que funciona, es imposible convencer de cambiarlo. Y por tanto, lo primero que tenemos que admitir es que lo que tenemos son unos problemas. Bueno, hombre, ahora ha salido el Economist hoy contándonos la que nos puede venir de crisis brutal, ¿no? Con esta tontería de los aranceles. Y habla poco de la influencia en la banca, porque al final, si los Estados y Estados Unidos empiezan a tener problemas, pues a ver quién va a respaldar a la banca y quién se va a fiar. Es decir, y todo eso son, bueno, pues bombas nucleares que tenemos ahí preparadas. Pero, sin embargo, todas las cosas del euro digital y tal arrancan con, como el sistema actual funciona y tal, lo hacemos como complementario. Yo entiendo porque también en estas cosas es que no puedes tú salir, y yo lo entiendo, el Banco Central Europeo diciendo, bueno, y mañana vamos a acabar con los privilegios y no sé qué. Pero bueno, felizmente uno ya lleva 10 años fuera y puede comentar estas cosas, ¿no? Álvaro, sobre lo que comentaba, Miguel Ángel ya ha explicado más o menos su postura respecto a ese posible defecto, ¿no? De no poder reabsorber oferta, básicamente que podrías congelarla y se iría como restabilizando. En el caso de Bitcoin, ¿crees que es un defecto, una virtud? ¿Hace que Bitcoin sea útil para otras cosas, pero para unas cosas, pero no para otras? Claro, yo creo que al final, precisamente ese tema de, o sea, tú al final el precio te lo determina el cruce entre oferta y demanda. Tú no puedes saber cuál va a ser la demanda de un activo, ¿no? Entonces no tienes manera, si quieres hacer un activo estable vas a tener que jugar con ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, claro, si tú lo que quieres es quitarte al tercero de confianza, no puedes meter mecanismos para equilibrar, para que se ajuste la oferta a la demanda, porque necesitas meter algún oráculo, necesitas meter a alguien que tenga política monetaria. ¿Cómo resuelve eso Bitcoin? Diciendo oferta determinística, oferta fija. Se acabó, calendario de emisión fijo y se acabó, ¿no? De esa manera yo me quito esa posibilidad de decisión. Claro, esto introduce la volatilidad, por supuesto. ¿Por qué? Porque una oferta fija con una demanda volátil, pues volatilidad, ¿no? Con otro tipo de derivadas adicionales, ¿no? Pero claro, esto es un problema, esto incrementa mucho los costes de transacción en el sentido de Ronald Coase, si lo pensamos como medio de pago, ¿no? Al margen de todos los otros problemas que tiene Bitcoin. Pero claro, cuando nosotros pensamos en aparcar riqueza a largo plazo, cuando pensamos en un depósito de valor, acabar con el riesgo de dilución, acabar con los riesgos de terceros de confianza, tener una propiedad absoluta que nadie te puede quitar,
que encima lo puedes hacer de forma privada, pues eso tiene una serie de ventajas increíbles. De hecho, yo creo que ningún activo siquiera se le acerca, ¿no? Y ahí lo vemos, ¿no? Bitcoin es el activo que más ha revalorizado en la historia. Entonces, este tipo de cosas yo creo que son muy a tener en cuenta y se pueden ver las diferentes funciones de Bitcoin, el papel que juegan cada uno. Pues sí, a lo mejor en algún pago concreto y puntual, donde haya muchos trámites, donde haya mucha burocracia, donde a lo mejor haya desbancarizados, gente que no tiene una cuenta bancaria, pero puede tener Bitcoin, porque al final Bitcoin simplemente depende del conocimiento, ¿no? Entonces no necesitan ni cuenta bancaria ni nada, les vale con un teléfono móvil y poco más, ni siquiera lo necesitan, de hecho, pero bueno, lo podemos poner sin ningún tipo de problema, ¿no? Claro, yo creo que aquí es donde Bitcoin solo no es suficiente para sustituir a todo el sistema, ni muchísimo menos, ¿no? Ni siquiera considero que sea una alternativa al dinero fiat, porque esa volatilidad te lo impide y además los costes de transacción para los pagos son muy altos, pero creo que ahí la solución va más por la banca privada, por la banca libre y va mucho más también por los stablecoins, ¿no? Yo creo que ahí el ejemplo, el paradigma un poco es Tether, que juega muy bien con sus activos y con sus pasivos y la prueba de que lo hace muy bien es que gana una cantidad salvaje de dinero, ¿no? Y con un riesgo prácticamente nulo, con el riesgo de que quiebre Estados Unidos. Entonces yo creo que eso demuestra muy bien cómo equilibrando muy bien esos activos, esos pasivos a la vista que tiene, que al final no deja de tener pasivos a la vista, claro. Con activos también de muy corto plazo, puede hacer muy bien esa actividad de proveer un activo estable que no es un sustituto monetario, no es propiamente de dinero estatal ni muchísimo menos, ¿no? Y es una empresa privada, es que no es otro tipo de cosa, ¿no? Y yo creo que van a ir muy por ahí, ¿no? Y entender cómo funciona Tether, yo creo que puede abrir la puerta muy bien a la banca libre y a una privatización, más allá de la mera liberalización que es necesaria, a una privatización en sentido estricto de la banca, ¿no? Donde no solo sea un intermediario financiero, sino donde también sea un proveedor de dineros privados. Y es ahí donde yo creo que tiene un problema muy fuerte el tema de las CBDCs, que es que al final el político primero no va a cambiar algo para lo que no tiene ningún tipo de incentivo. O sea, ¿en qué momento los estados van a tomar la decisión de adoptar algo que les quita a ellos la financiación? Si la pueden tomar directamente, ¿por qué la van a ir a pedir prestado a los ciudadanos, ¿no? Y porque además le van a quitar los privilegios a la banca, que son un lobby muy fuerte, ¿no? Yo creo que ahí esa parte es muy difícil. Pero es que adicionalmente hay una cuestión mayor, ¿no? Que es que siempre hay que dejar un resquicio de tomar decisiones en casos de situaciones muy complicadas, ¿no? Por ejemplo, en un COVID, en una guerra, tienes que dejar algunas palancas para tener ciertas políticas monetarias peligrosas, ¿no? Y yo no sé si la mayor parte de los ciudadanos querrían atesorar su riqueza a largo plazo en esa clase de activo, ¿no? Efectivamente, dejemos libertad de elegir y que cada uno elija lo que considere, ¿no? Pero al final, si tienes una situación como el COVID que te genera un nivel de incertidumbre muy alto, tú tienes un incremento de la demanda de dinero muy fuerte y por lo que sea no lo quieres gastar porque no sabes lo que va a pasar en el futuro, ¿qué va a hacer ahí el Banco Central? ¿No? O si tienes una guerra, ¿qué va a hacer ahí el Banco Central? Pues tienes que meter mecanismos que permitan, pues si tiene una guerra y tiene que expropiar parte de los ciudadanos, pues pueden meter programabilidad, pueden meter cláusulas de 2/3, de 3/5, de lo que se quiera, y al final pueden permitir expropiar a los ciudadanos sin problemas, ¿no? Yo sobre todo el problema que veo es un problema de inflación a largo plazo muy significativo, ¿no? Y que no tiene por qué ser excesivamente problemático si tienes certidumbre sobre ello, ¿no? Pero si no la tienes, esa posibilidad de que el político tire de la palanca y cambie las reglas de juego, eso es lo que al final yo veo muy peligroso, ¿no? Porque al final sí que tienes, con los bancos comerciales creando sustitutos monetarios, tienes muchos proxies, tienes muchas entidades, muchas empresas que tienen skin in the game, aunque sea poquito, pero tienen algo testeando la demanda de dinero que hay. Pero el Banco Central, ¿cómo sabe cuánto dinero tiene que crear? ¿No? Eso es un poco lo que yo veo más complicado. ¿Qué oráculos, qué indicadores se va a basar? ¿Quién crea esos indicadores? ¿Cómo se crea todo eso, ¿no? Yo creo que es ahí donde veo los principales problemas. Al final, el problema de siempre del centralismo estatal, ¿no? Que es el conocimiento. ¿Cómo consigues el conocimiento para saber cuál es la oferta concreta que hay que hacer de un bien, ¿no? Esto que lo vemos muy bien con cualquier activo, no lo vemos con el dinero, nos cuesta un montón, ¿no? Si el Estado tuviese que determinar la cantidad de tomates que se producen, yo estoy convencido de que lo harían mal, o por exceso o por defecto, pero tienen muy complicado jugar con eso, ¿no? Y yo creo que ahí la banca privada y la banca libre tienen una acción mucho más apetitosa para crear sustitutos monetarios o dineros privados que sean mucho más atractivos para la población, ¿no? Y yo creo que, pues eso, una empresa como Tether que gana 40 millones de usuarios al trimestre, pues está señalando el camino, abriéndolo, por lo menos, abriendo esa puerta de una forma mucho más interesante de lo que lo puedan hacer otros. Aunque, desde luego, la propuesta de Miguel Ángel a mí me parece muy interesante. No sé si quieres añadir algo a esto, Miguel Ángel, porque quería abrir otro tema que está preguntando mucha gente por el chat. Creo que
yo creo que si tú dejas, vamos, el tema es, puedes decir, no, es que no quiero que el Estado haga nada. Yo eso no lo veo. Yo creo que el Estado, igual que hace un puente o que hace algo, pues debe ofrecer la posibilidad de ese dinero, aunque pueda tener para muchos las desventajas, las que tú has citado y muchas más. Pero luego déjale si quiere a la gente hacer stablecoin, pero además generosamente. Por ejemplo, ahora la diferencia entre la regulación americana muy generosa para stablecoins y MiCA, que realmente impide que se haga una stablecoin europea, es tremendo, ¿no? Y se va a pagar por eso y tal. Pero incluso los americanos no quieren dejarle que tenga remuneración la stablecoin. Yo le dejaría remuneración. O sea, oiga, si usted le explica a los ciudadanos qué es lo que tiene ahí detrás y tal, entonces lo que quiero decir es que, y le dejas a la gente coger el Bitcoin y tal, pues oye, pues que la gente decida, que no sean unos los que digan, no debe tener acceso al euro digital, no debe tener acceso al Bitcoin o al stablecoin, no, que la gente decida lo que quiere. Ahora, eso sí, el Estado no protege a unas empresas frente a otras. Y no dice, los acreedores, no, depósitos y no, ¿eh? ¿Y los acreedores del Estado y los deudores del Estado pueden elegir en qué pagar el Estado? Claro, es que ese es un tema que quería sacar, ¿no? Es decir, porque uno de los principales, digamos, privilegios que tiene la moneda fiat. Pero que eso al final, como está en todos los sitios, es para la mayoría de las transacciones, para la mayoría, para todas las que haces entre todos, tú puedes usar, vamos, en España desde luego con el Código Civil, pero yo creo que prácticamente en todos los países lo que quieras. O sea, tú no tienes por qué usar el dinero físico. Es el dinero que quiera entre los dos, lo deciden. Y eso son la mayoría de las transacciones. Luego, cuando llegas al Estado, dice los impuestos. Hombre, pues ponte, esa es una decisión no del sistema monetario, sino de un Estado que dice, vamos a ver, ¿cómo hago yo aquí las cuentas? ¿Dejo que aquí me dejen 7 stablecoin de Tether, 3 acciones de no sé qué o de no sé cuántos? Oiga, o por favor, véndalos usted y páguemelos en esto. Es decir, es una unidad de medida para poder hacer y presentar al presupuesto el balance, no es del sistema monetario. Es que ¿cómo vas a poner ahí las 300 monedas posibles? Que serán las que habrá, porque unos considerarán que es moneda una stablecoin y otro que es un Bitcoin y tal. ¿Cómo haces eso? Eso es una reacción elemental. ¿Cómo puedes hacer sino un presupuesto? O sea, no es un tema del Estado, no es que obligues y tal, es que digas, oiga, yo tengo que hacerlo para luego, y los gastos igual, le voy a pagar a los funcionarios con 3 stablecoins, no, le doy esto y que luego si quieren se cojan sus stablecoins y sus Bitcoin o lo metan en acciones o lo metan en lo que quieran, porque no solo es stablecoin y Bitcoin, es acciones, es casas, es no sé qué, es tal, ¿no? Entonces eso es una cosa que se convierte en un problemón y no es un problemón, es un problema de cómo hacer los presupuestos, pero no tiene nada que ver con el sistema monetario. Pero entiendo, Miguel Ángel, que en tu propuesta, porque esa es una reforma que está pendiente, si dos partes definen como dinero o como unidad de cuenta un activo, ese activo, aunque se haya revalorizado frente a la moneda estatal, no pagaría impuestos sobre plusvalías. Porque claro, si pagamos en oro, yo he comprado el oro cuando valía $1.000 y lo revendo cuando vale 3.000, claro, ahí estoy obteniendo unas plusvalías por las que he de pagar. Pero, Juan Ramón, estás hablando de un problema fiscal. Sí, pero que serio. Para que pueda competir. La política fiscal la tiene, ese problema lo tienes con el sistema que quieras. Claro, o sea, pero que no. si no eximimos de plusvalías a los dineros privados que se utilicen entre partes, estamos generando unos costes de transacción brutales a cualquier otro pago que no sea con moneda estatal. Y te cargas esa línea de competencia. Yo aquí creo que hay una cosa que se puede darle la vuelta hasta a la gente que tiene mucho miedo de las CBDCs. Es, oye, igual se puede utilizar para resolver los problemas como las pensiones, ¿no? y nos ponemos a pagar a los pensionistas en CBDCs creadas ahí directamente y, oye, pues será su problema como acreedores del Estado, ¿no? Mientras el resto tengamos opciones para elegir otro tipo de activos, si ese no nos interesa, pues igual hasta se puede buscar ahí un mecanismo para resolver ciertos problemas. Quizás, no sé, no lo he entendido bien. Tú puedes utilizar entre las dos personas que estén de acuerdo, porque aquí estás hablando en desacuerdo, pero las dos personas que estén de acuerdo
pueden resolver su pago y sus transacciones con los activos que quieran. Yo te doy 2 acciones de no sé qué y tú me das 2 stablecoins de no sé cuántos. Claro, pero eso es una permuta y eso tributa por ganancia patrimonial. Claro, eso es. No, bueno, no, pero eso es que puedas tú hacer luego el Estado para sacar dinero, qué debe hacer o qué no debe hacer. Pero eso no afecta al sistema monetario. El sistema monetario no te está diciendo que tú no puedas hacer eso. Otra cosa es que haya una política fiscal que tú consideres que es injusta y que hay que cambiar y que a lo mejor hay que cambiar. Yo no me he metido a explorar ese tema. Pero es una decisión de política fiscal, no de sistema monetario. Claro, pero por ejemplo, en el caso de Bitcoin, ahora cualquiera que haya comprado Bitcoin a precios bajísimos, si lo quiere utilizar para pagar, la realización de las ganancias con la política fiscal que tú tienes y con el es así, cámbiala. Claro, pero que esa política fiscal pero desbalancea mucho. Pero eso no tiene nada que ver con el sistema monetario. Eso es que la política fiscal quiere rascar de ahí una cantidad. Como decir, vamos a eximir de impuestos a la moneda estatal y a todas las demás les vamos a imponer un impuestazo brutal para que nadie las use. De hecho, por ejemplo, esto, claro, yo al final... O sea, aunque tú no hicieras eso, ¿qué dices? Es que tú puedes no decir ese tema. Es que tú puedes incluso decir, oye, si no se ponen de acuerdo, pues que busquen a un árbitro y hagan lo que sea. Y no tengo por qué decirles que lo paguen en CBDCs. Es que no es necesario. Para el funcionamiento del CBDC no es necesario el legal tender. El legal tender es un tema que a lo mejor nació para eso, pero no es la razón. O sea, fíjate... No, yo no digo tanto el legal tender, que bueno... No, es que la competencia desleal. Sino el gravamen de las plusvalías implícitas frente a la moneda estatal de todas las otras monedas privadas. Ese es un problema... No, lo que tú dices es que si hay una política fiscal que está haciendo eso, sí, pero eso lo puede estar haciendo ahora y no con el CBDC. Sí, de hecho lo hace. Ahora lo está haciendo ahora. Es decir, es una cosa que el cambio de sistema, de un sistema que es el que tenemos al otro, no tiene nada que ver. No se lo puedes achacar al CBDC. No digo que sea del CBDC. Por eso digo, pero que tienes que achacárselo a la política fiscal. Pero es que yo creo que hay que distinguir. Yo creo que hay que distinguir lo que es montas el sistema monetario y lo que es la política fiscal, que luego, pues saber cómo consigues dinero, ¿no? Que eso es... Es que al final es muy difícil verlo sin verlo como un consolidado, porque al final bancos centrales y estados de alguna manera consolidan. Consolida porque se sigue manteniendo la idea de que es un pasivo del Banco Central. Efectivamente. Pero claramente cuando tú tengas el registro te das cuenta que será como en una sociedad de fondos de inversión que no lo tiene en su balance. Está en el balance de los ciudadanos. El dinero es un activo de los ciudadanos, es como las casas. Los registradores no tienen en el registro de la propiedad en su balance un pasivo de esto, ¿no? Es un registro. Por tanto, ya no lo tiene. Ya ahora, y hay algunos artículos interesantes, ya ahora no deberíamos hablar de pasivos del Banco Central, porque la calidad, digamos, y el respaldo no es la cantidad de reservas financieras que tenga, no, es la cantidad de dinero que ha puesto usted en circulación. Y por tanto, no es. Pero en fin, ahora todavía hay dudas, pero en el momento en que tú tuvieras el euro digital, en ese momento, evidentemente, en el balance del Banco Central no hay un pasivo ni un activo. Vamos, lo tiene para pagar a sus funcionarios y las casas que tenga y tal, pero nada del dinero es ni activo ni pasivo del Banco Central. Es un activo, es como el Bitcoin. En eso es como el Bitcoin. Es un activo del ciudadano. Punto. Sí. Si el Banco Central no se responsabiliza en nada de la estabilización de su valor, estoy de acuerdo. Claro. La estabilidad, Juan Ramón, es distinto del respaldo. Una cosa es... Yo no digo respaldo, yo digo, si un emisor asume un compromiso de estabilizar el valor de algo que él emite, está convirtiendo a eso que ha emitido en un pasivo suyo, porque tiene una obligación respecto a ello, claro. Yo, con todos los respetos, porque te respeto, tú lo has mirado muchas más veces que yo esto, no es un pasivo. Es una obligación que tiene, pero no es un pasivo. Esa es la definición de pasivo. No. El pasivo es que él tiene que devolver esto. Es que yo te... No tiene por qué ser que tenga que devolver esto, sino que pueda tener que incurrir en un coste por eso. Un consumo de activos para lograr... Que tenga que retirarte activos. Que cuando tengas eso
y tengamos el Banco Central venir a decirme que tiene que poner en un balance esta responsabilidad. Vamos. No, en tu propuesta yo creo que no hay ninguna responsabilidad por parte del Banco Central. Él simplemente emite y dice que... Si la hay del Banco Central o del estatuto, de alguna forma, ¿no? Pero ¿qué responsabilidad habría? En tu propuesta, Miguel Ángel, perdona, ¿qué responsabilidad habría? Que eso es lo que no veo. No, que no hay ninguna... por eso. No, hay una responsabilidad del Estatuto del Banco Central que dice que tiene que mantener la cantidad para que no haya inflación y deflación, que será esa, ¿no? Vamos, aquí el tema es, ¿qué pasa si pierde con el PEG, con el dinero físico, por ejemplo? ¿Qué pasa si pierde la paridad? Si cotiza a precios distintos del euro físico, por ejemplo. ¿Pero cómo va a suceder eso? Si lo tienes... ¿no? Si la gente le da una prima al euro físico y no hay ningún mecanismo de equilibrio. Tú tienes un sistema de que cambias euros digitales por físicos, pero si desaparece a digital y pasa a físico, no aumenta ni baja. Y si pasa de físico a digital, tampoco. O sea que la cantidad se mantiene siempre, sean los que sean los trasvases. O sea, es simplemente la forma en la que lo tienes. No hay problema ahí. O sea, bueno, ahí estás convirtiendo, claro, los dos en el mismo tipo de... Es lo mismo, porque ahora lo conviertes en una promesa y tal, y que por tanto puede ser creada al margen, etcétera. Pero lo único que diría es, si se responsabiliza de que no se deprecie y por tanto tiene que reabsorber moneda, ahí sí que se está acercando mucho a la condición de pasivo. Si dice, yo he emitido la cantidad que he emitido y que valga lo que valga en el mercado, ahí, claro, ahí sí que hay una desvinculación entre el emisor y lo que ha emitido. Pero si dice, no, como haya X inflación, yo voy a reabsorber. Pues, hombre, pero fíjate que si la cantidad que tú aumentas es relativamente limitada, en el momento en que tengas una inflación que te suba al 5% a la cantidad de eso y tal, está generando un efecto deflacionario ella misma, la inflación. Automáticamente está haciendo que todos los otros precios bajen. Es decir, es que no tienes por qué hacerlo, es que te lo hace el propio sistema. Depende cómo evolucione la demanda de dinero a partir de ahí. Si la demanda de dinero dice, ya no veo más expectativa de precios, entonces sí, claro, porque vas a necesitar mayor cantidad nominal para el mayor nivel. Piensa que hay pocas razones para que la demanda de dinero de repente diga que no. Es decir, si no tienes un mecanismo estabilizador, no lo tengo tan claro. Es decir, yo sí creo que puede haber ataques especulativos contra una moneda que nadie se compromete a defender. No, ¿es perfecto el sistema? Quizá no. Pero no hay como tiene este problema, Juan Ramón, como tiene este problema, tengo que hacer garantía de depósitos comerciales. Es que vamos a comparar. O sea, yo de acuerdo, vamos a suponer que tiene ese problema, porque ¿para qué vamos a discutir más? Lo tiene, de acuerdo. Pero entonces, para que no lo tenga, mire, vamos a dejar que haya monopolios en los pagos en unas empresas privadas, que no haya proveedores de servicios de pagos que sean esto, que le ponga problemas a las stablecoins para que no tenga problemas los bancos, que me gaste 140.000 millones en preparar no sé qué, que salve a todos los bancos de tal. No, desde luego, todo eso lo que hay ahora es un desastre, eso está claro. Claro, porque resulta que no tengo perfectamente definido si hay un caso en el que la demanda de dinero de repente y tal. O sea, no, es que para mí, yo creo que es que el tema es comparar con lo que tenemos. Es que lo que tenemos es tan disparatado. Es una cosa, una herencia, lo que decía Tobin, ¿no? Es un accidente de la historia que tenemos ahí, pero es una bárbara reliquia en el sentido de Keynes. Esto que tenemos ahora es una reliquia del pasado. No tiene sentido no estar tratando de impedir que las stablecoins les roben, que el Bitcoin no sé qué, que el otro no sé cuántos, ¿no? O sea, pero bueno, es lo que hay. Una cuestión más, ya esta no de estrictamente económica, sino más, no sé si social o política, que además mucha gente está comentando en el chat, es la cuestión de la privacidad, ¿no? Hay mucho miedo con la falta de privacidad que puede implicar una generalización del euro digital. Primero, por ejemplo, si quiere comentarlo Álvaro, ¿cuáles son los estándares de privacidad en Bitcoin por compararlos con los del euro digital? Y después, Miguel Ángel, ¿cuán privado es o no privado es el euro digital frente
por ejemplo, a la banca actual, ¿no? Ya que lo contraponías, pues yo no sé si hay mucha privacidad en la banca actual, pero bueno. Y luego también quería que me contestaras, porque creo que es relevante, ya lo has insinuado, pero por dejarlo claro, si tú estás a favor de un euro digital que elimine el efectivo o de que puedan convivir ambos. Álvaro, Sí. sobre la privacidad de Bitcoin. La privacidad se define como la posibilidad de revelarse selectivamente, ¿no? Y esto que parece poco es muchísimo, porque al final en el ámbito digital tenemos un problema gigantesco. En el ámbito digital hay proveedores de servicio. Claro, por ejemplo, si lo llevas al ámbito de los correos electrónicos o de las cartas, ¿no? Una carta. Si yo te entrego una carta en mano, solo tú y yo conocemos el contenido de esa carta, ¿no? Nadie más ha tenido acceso a ella, en principio, salvo que nosotros lo revelemos. Esa es la definición de privacidad, la posibilidad de revelarlo selectivamente. Si yo te pago con un billete o con efectivo, nosotros mantenemos la privacidad. El emisor del billete no sabe que yo te he pagado. No tiene constancia de que ese billete ha cambiado de manos, salvo que nosotros revelemos ese tipo de información, ¿no? Esto que pasa con el mundo físico en el ámbito digital es un problemón, porque en el ámbito digital metemos terceros de confianza. Por ejemplo, un proveedor de correo electrónico, un proveedor de servicios de pago. Claro, si yo te envío un correo electrónico, ese proveedor del servicio ya sí puede acceder al contenido, bien sea porque le llega una orden judicial. Vamos a ponernos en casos justos, ¿no? Pero ya yo carezco de privacidad. En el ámbito digital carecemos de privacidad por defecto. Esto es importantísimo porque es que no tenemos privacidad no ya con una CBDC, es que ni con nuestro banco, ni con nuestro correo, ni con nada. En el ámbito digital no hay privacidad porque no tenemos la posibilidad de elegir no revelarnos. Eso es precisamente lo que trata de resolver Bitcoin en el ámbito económico. La posibilidad de recuperar transacciones de intercambio de valor entre partes o sin intercambio de valor, atesoramiento de riqueza a largo plazo, que luego pueda transmitir como herencia como yo quiera, pero de forma privada, de forma que yo pueda elegir si revelo esa información a alguien o no. Eso es lo que resuelve Bitcoin. El problema del doble gasto en el ámbito digital y el problema del tercero de confianza. Y eso es algo histórico, porque es que no hay otros activos que nos permitan tener privacidad en el ámbito digital. Entonces, claro, esta es una diferencia tan abismal entre Bitcoin y el resto de cosas que solo por eso pues ya tenemos un espacio de libertad en el que si sacan la CBDC, pues a mí me puede dar igual, ¿no? Si es algo que a mí, por ejemplo, no me gustase, o si me quiero proteger de una crisis económica o una situación catastrófica, pues me puedo proteger ahí. O si quiero ver otro tipo de alternativas, pues también me puedo proteger ahí, ¿no? Si simplemente lo que quiero es que no sepan lo que tengo, que no puedan meterme mano en caso de que las cosas vayan mal, pues es una nueva forma de propiedad que me permite ver las cosas de otra manera. Claro, esto con las CBDCs, pues bueno, pues es que no cambia mucho. Si es que al final la CBDC es, ¿hay privacidad en el banco? Pues ahora responderá Miguel Ángel, ¿no? Pues no. ¿A ti te pueden bloquear las cuentas bancarias? Pues es que el otro día lo comentábamos, ¿no? Pues es que ya puede ser correctísimo pagar todos tus impuestos, hacer todas tus cosas bien. Que te falta un papel y te bloquean la cuenta bancaria. Es que ya, o sea, eres criminal casi por defecto. Si me permites, Álvaro, sobre esto, un ejemplo de CBDC bloqueada por los estados es lo que sucedió en la guerra de Ucrania entre Estados Unidos y Europa con respecto a Rusia, porque Rusia tenía CBDCs de los bancos centrales y les han congelado el acceso, ¿no? Pero antes de darle la palabra a Miguel Ángel, porque tú siempre sueles introducir un matiz que me parece muy pertinente cuando hablamos de la privacidad de Bitcoin, y es que Bitcoin posibilita esa privacidad siempre que hagamos correctamente los deberes, porque si no, al contrario, puede dejar aún más al descubierto todas nuestras intimidades de lo que puede hacerlo una CBDC o un banco, ¿no? Entonces, ¿qué significa hacer los deberes y, por ejemplo, en qué ayuda el máster de Bitcoin a hacer los deberes? Por supuesto, esto es importantísimo porque es verdad que Bitcoin no es privado por defecto. Es decir, la privacidad la tienes que ganar aprendiendo a hacer una autocustodia con privacidad, ¿no? Claro, esto tiene una serie de elementos que es principalmente comprar sin ceder tus datos, ¿no? Es decir, no comprar en un exchange, porque al final esto es un registro público. Si tú en algún momento tienes una filtración de tus datos que los vinculas a una dirección de Bitcoin, ya careces de privacidad, precisamente porque has metido ese tercero de confianza que tiene acceso a todo eso, y esto es un registro trazable completamente y público. Entonces pierdes completamente cualquier posibilidad de privacidad, ¿no? Y luego hay que aprender otro tipo de prácticas de privacidad también, como no reutilizar direcciones y aprender ciertas herramientas de gasto también. Entonces, todo eso hay que aprenderlo y eso no viene por defecto y se tarda muchos años en aprenderlo por tu cuenta porque la información no está concentrada, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de hacer en el máster, y una de las asignaturas es un taller de autocustodia y privacidad, ¿no? Que es a lo que yo me dedico en mi empresa pues todos los días y es lo que enseñamos. Y al final eso es una parte fundamental. Si quieres tener una propiedad secreta y privada, Bitcoin no lo es por defecto. Hay que aprender cómo se hace, hay que hacer esos deberes. Miguel Ángel, sobre la privacidad o falta de privacidad de las CBDCs, de los bancos, yo creo ¿eliminarías que el efectivo? Álvaro ¿No? ha apuntado ya que si comparas el euro digital con los depósitos bancarios, pues no tienen ninguno de los dos privacidad.
en uno el gobierno lo sabe todo, vamos, el gobierno, el Banco Central en el registro, y en los otros también. O sea, que es como si los depósitos bancarios fueran más privados que el euro digital. No. En cierto sentido son peores, porque además tienes una rama privada que puede utilizar tus datos. Y por tanto es casi peor. Pero yo no me metería en ese tema, sino en decir, ¿por qué vamos a prohibir el euro digital? Porque a alguien le parezca que hay menos privacidad que los depósitos bancarios. Pues oiga, no los utilice usted, ¿no? Si tú obligaras a quitar todo y a todo someterlo al euro digital, yo entiendo que te plantees el euro digital, la privacidad y tal. Pero si tú puedes hacer lo que quieras, eso sí, sin los privilegios correspondientes de los bancos, pues es que no tiene sentido, o sea, no hay. Y como tú decías, el efectivo, que es el único que de alguna forma tiene y tal, yo creo que en eso ya todos, desde luego el Banco Central Europeo lo ha hecho claramente, no va a tocar el efectivo. El efectivo, si desaparece, es porque la gente no quiera usarlo, pero no porque el Banco Central haga en absoluto nada para que acabe. Eso, desgraciadamente, fue la idea aquella de Rogoff de cargarse el efectivo, ¿no? Y esto de los ingenieros sociales económicos es que es terrible, chicos. Es una cosa que, y claro, que alertan a la gente y dicen, no, van a venir aquí para luego, ¿para qué? Para poder manipular más el tipo de interés todavía, ¿no? Entonces, eso yo creo que es relativamente rápido. Oiga, que decida el ciudadano lo que le parezca de la privacidad del Bitcoin, del stablecoin, del euro digital o de lo que sea. Si lo que necesitamos es libre mercado, que la gente decida. Pero Miguel Ángel, ¿no crees que, porque esto es algo que dicen muchos y yo no sé si va a suceder, pero le veo sentido, ¿no? Que la creación de las CBDCs pueda ser un caballo de Troya para, no eliminamos primero el efectivo, sino que convivan ambas. Y conforme pasa el tiempo, decimos que el efectivo ha caído en desuso, nos cargamos el efectivo y dejamos solo las CBDCs, y ahí sí que estás limitando mucho el tipo de dinero, sobre todo si no cambian más cosas, que puedes utilizar. Les has impuesto el euro digital con estándares de privacidad más bajos que el efectivo y ya no hay alternativa. O sea, quiero decir, en tu modelo le veo mucho sentido. Vamos a ver, esto, hay un dicho en latín que nunca me acuerdo, que es que no es razón de alguna forma de no introducir el algo porque puede usarse malamente. Es decir, pero es así siempre, cuando se hace la policía y se dice, oye, pues vamos a dejar que el Estado tenga unos tíos que tengan una pistola y tal. Oye, pues evidentemente que estos tíos pueden ponerse a disparar a la gente o no. Uh-huh. Y es un problema, ¿no? Pues oye, tendrás que hacer unos protocolos de decir usted solo, si a tres no sé qué y tal. Todo eso está complicado en la vida misma. Es decir, es evidente. El sistema actual con los banqueros centrales y tal, tú mira, compáralo con el de Kenia, el de Maduro y el de no sé qué. Es decir, todo sistema es en posibilidad y tal. Y eso es importantísimo, todo el aparato político, porque todo en economía lo que es importantísimo es toda el aparato y la infraestructura política, de que no puedas abusar de alguna forma los representantes y los gobernantes de eso. Pero eso es verdad que en teoría, ¿cómo te voy a decir que no se puede hacer eso si estamos viendo todos los días barbaridades? Pero con el sistema actual, el sistema de Banco Central, bueno, mira, antes de Argentina, ¿no? Antes de que viniera Milei. O sea, las barbaridades que puedes hacer con el mismo sistema. Pero eso no es argumento, porque lo que entiendes es que el colectivo de la gente va a hacer suficientes regulaciones para impedir que eso pase. Y si no, pues lo que es evidente es que eso no hace que sea malo esto. Pero otra perspectiva es... Porque si dijeras que con el sistema actual no se puede hacer, es que si dijeras que con el sistema actual, pero lo que tú has dicho, las sanciones. En Canadá, cuando hubo la huelga de camiones, cogieron y le pararon. Lo de las sanciones yo creo que ha sido el mayor atentado al libre mercado que se ha hecho. O sea, esto me parece que habrá fundamentos políticos para hacerlo, pero me parece intolerable lo que se hizo con el tema de Rusia, y lo van a pagar y lo están pagando. Sí, ya lo están pagando. Unidos, ¿no? Pero claro, pero eso es que el sistema actual impide lo que estás diciendo. No, las barbaridades se pueden hacer.
No, pero sigue existiendo efectivo, ¿no? O sea, yo creo que el miedo que tiene mucha gente es... ¿y si Sigue con existiendo todo esto efectivo, pero cargan? también podrían decidir que no hubiera efectivo, Claro, ¿no? bueno, y la estrategia para cocinar a la rana podría ser esta. Pues fíjate, pues también, ¿no? O sea, yo creo que eso en las posibilidades de defraudar un sistema están ahí y son muy importantes desde el punto de vista de la regulación de la privacidad, la regulación de tal, todo esto es una parte muy importante del derecho público, no solo el privado del libre mercado, sino el derecho público de qué se hace con los poderes públicos, ¿no? Yo ahí creo que sí que hay un matiz muy importante, que es que si quitan el efectivo, sí que hay alternativas, ¿no? Y Bitcoin es una alternativa muy importante para mantener todavía la privacidad en la riqueza. Que esto es una cosa en la que hemos cedido los ciudadanos de forma increíble, ¿no? No podemos tener privacidad en nuestra riqueza ni en nuestras transacciones económicas. Esto es una auténtica salvajada, ¿no? Que tú no puedas retirar X cantidad de efectivo del cajero, que tú no puedas llevar ciertas cantidades de dinero, que tú no puedas hacer lo que consideres con tu dinero. Que llegues un día al banco y te encuentres con la cuenta bloqueada, que no puedes hacer un pago porque te falta un papel. Es que de antemano ya te consideran delincuente. O sea, esto es, en ciertas situaciones, un abuso constante y permanente, ¿no? Y lo hacen a través de los bancos. Precisamente por esa falta de competencia, por esa concentración bancaria, por todo ese tipo de cosas. Entonces, todo lo que vaya en pro de la liberalización bancaria, pues es el camino a seguir. Bueno, pues no es un mal mensaje para ir terminando esta tertulia, esta conversación, que creo que ha sido muy interesante e incluso apasionante a la hora de contraponer pues, distintos activos con distintas características, distintas ventajas y distintos inconvenientes, pero que obviamente si conducen hacia el escenario que planteaba Álvaro y que también Miguel Ángel ha defendido enfáticamente desde hace muchos años, con mayor claridad en su libro sobre esta materia, de liberalizar la banca y de acabar con los privilegios de la banca, que son omnipresentes y, por desgracia, no suficientemente conocidos en sociedad, pues creo que serían pasos en la buena dirección. No sé si queréis añadir algo más antes de ir concluyendo. Miguel Ángel, Álvaro. Yo creo que le hemos dado vueltas a todo, vamos. Sí, Álvaro, yo que hagáis los deberes con Bitcoin, que de verdad y que que os os cambia la apuntéis al visión. máster, ¿no? El problema es que ahora tenemos que Genial, pero si no, también. El problema, perdona, Miguel Ángel, que te he no, cortado. que ahora desgraciadamente tenemos más preocupaciones ya todavía. Ah, sí. Bueno, cuanta más información, más preocupación, eso está claro. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer teneros por aquí y bueno, seguiremos seguro hablando sobre esto porque el euro digital parece que va a llegar y parece que va a llegar sin cargarnos los privilegios de los bancos. O sea que eso no sé si es el mejor o el peor de los mundos posibles. Pero en cualquier caso, a ver si conseguimos que esos privilegios desaparezcan. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Álvaro. Y hasta la próxima y muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos en este directo de más de una hora de la Universidad de las Hespérides. Recordad que si queréis aprender más sobre Bitcoin y sobre lo que hay alrededor de Bitcoin, también sobre las CBDCs, tenéis el máster dirigido por Álvaro de María en la Universidad de las Hespérides, que empieza su segunda edición en unos pocos días. ¿Qué día empieza, Álvaro? Sí, empieza la semana que viene ya directamente. La semana que viene, o sea que estáis en las últimas horas de poder apuntaros a esta segunda edición, Máster Online, Universidad de las Hespérides. Espero veros a muchos por allí. Muchas gracias por acompañarnos. Placer.